Sí, este tiene una temática también muy juvenil también, porque habla de adolescentes y el despertar sexual en la adolescencia. Mirá. Entonces es un musical que apela mucho también a un público bastante joven. Sí. Toca también temas sociales, cómo eso afecta también en las familias, en los adultos, cómo se trata a nivel educacional e institucional la adolescencia, la sexualidad. Sí. Entonces también toca a los adultos y a los grandes. Es un buen título para toda la familia, tipo, tener familias disfuncionales, claro, niños descubriendo su sexualidad, es como para tener charlas en casa de repente. Sí, el tema de la sexualidad es un tema y lo ha sido siempre, ¿no? Sí. Lo que pasa que por ahí hubo épocas que era más tabú. Absolutamente. Entonces, de hecho, este texto, la obra de Despertar de Primavera, está basada en un texto de Franz Wedekind que es del siglo XIX. Claro. Es de 1880. Un horror. No importa, debe haber sido alguna descarga eléctrica, te vas a quedar me voy a quedar acá pegado. Un texto atemporal, ¿no? Hablando de psicópata. Sí. Pero bueno, sí, de hecho, no sé hasta qué punto uno podría interpretar que toca partes de psicopatía, porque hay un par de personajes que entran en una. Sí, absolutamente, pero tenés despertar sexual, tenés homosexualidad, tenés un montón de cosas. Sí, yo creo que más allá que ustedes viven una época totalmente distinta, era muy traumático en la época nuestra, el hecho no solamente de despertar a la sexualidad, porque te escondían todo y no podías saber. Yo tuve una mamá muy especial igual, era muy abierta a comunicarnos a nosotros y a desasnarnos al respecto. Pero también el tema de, por ejemplo, la homosexualidad era imposible. Claro. Había gente que inclusive accedía a casarse en un matrimonio convencional para poder zafar esa historia. Mientras más nos vamos al interior del país o a las provincias, es un patrón que sigue sucediendo. Sí, por eso es una obra que se mantiene súper vigente, porque dependiendo también de la forma en la que cada uno vive y lo que se va como poniendo temporal en cada familia es como distinto, ¿no? Hay cosas que cuestan, hay cosas que no, hay religión, hay creencias impuestas que limitan un montón la percepción de la vida. Vos sabés que uno tiene la visión de que antes era peor, pero yo no sé si era peor o mejor. No sé. Me parece que hay mentalidades que siguen siendo obtusas. Esto que yo nos decía recién, esta intencionalidad que hay en muchos lugares de volver a la mujer tradicional, que se encierre en la cocina, que críe hijos y que se quede en la casa. ¿No? Hay como un movimiento. Yo creo que es algo medio cíclico, depende un poco de... Como nuestro canal. Como el canal, mirá qué chivazo que metiste. Es genial, gracias. Muy completo. Fer Dente contrata gente que no la queda en ningún sentido. Creo realmente que es algo muy cíclico, que depende un poco de la época. Quizás me voy a ir medio al choto con el ejemplo, pero quizás la homosexualidad fue vista de un montón de maneras distintas en la Grecia antigua, después en el Renacimiento, después en los 80s, 90s y ahora de vuelta, y en el medio fue ir y venir con esto es parte del ocultismo. Yo creo que en la época antigua era mucho... El problema fue el cristianismo. Yo coincido. La obra quizás coincide. Bueno, el problema es cuando San Pablo llega a Grecia y les dice, che, este es el Cristo, porque había un templo que decía al Cristo no conocido, al Dios no conocido. Dijo, este es el mío, este es el que vos tenés que creer, pero te tenés que casar hombre-mujer. Y ahí empezó. Bueno, son los dogmas, y los dogmas religiosos, no solo el cristianismo, sino también el Islam y todas las religiones abrámicas son bastante heavy con la doctrina. Tiene que ver con la religiosidad. Yo igual te digo algo, como licenciada en historia, yo creo que debe haber sido tan grande el quilombo que había. Porque lo imagino hasta caótico, ¿me entendés? Porque vos, por ejemplo, lees Roma, claro, era tremendo, ¿viste? Las orgías de la antigua Roma. Vale, muchachos, no es un quilombo, ¿me entendés? Organícense, si nos organizamos. Me parece que se habían pasado como 20 pueblos. Claro, entonces ahí es como cuando surge, ¿viste que le pasa eso a la humanidad? No hacer un freno. Absolutamente. Bueno, lo mismo las idas y venidas con las oleadas de partidos de derecha, las oleadas de partidos de izquierda. Es como algo cíclico para mí. Es intrínseco de la humanidad. Son equilibrio, búsqueda de equilibrio. Total, y por eso encontramos textos que tienen más de un siglo de antigüedad y de repente son muy actuales. Despertar, más allá de que es un musical, más allá de que está por supuesto muy descomprimido y de repente tenés canciones de rock. ¿De qué origen es el autor? El autor musical, para el del texto, Frank Wedekind es alemán, pero el autor del musical es yankee. Está bien. No, porque digo, pensaba en Oscar Wilde, ¿no? Ustedes... Steven Satter, ahí va. Steven Satter. Ustedes deben saber la historia de Oscar Wilde. Oscar Wilde, homosexual, y bueno, tuvo una tragedia su vida, porque aparte terminó siendo juzgado de una manera criminal. Hoy en día vos vas a Inglaterra, a Francia, está enterrado en Francia,
Y la tumba de Oscar Wilde está llena de besos, bocas que lo besan. Es una cosa increíble. Yo cuando la vi dije, no puedo. Piel de gallina. Es tremendo, es tremendo. No, es un bloque de mármol inmenso en Père Lachaise. Bueno, En realidad Sí. no es un cementerio, es un museo de muertos. Sí. Bueno, la obra tiene un poco eso, ¿no? Como de sacarle la etiqueta al amor y un poco ponerlo en página principal y decir, el amor es el amor, y a veces el humano, por querer catalogar y categorizar las cosas, terminan sucediendo tragedias solamente por eso. Sí. Y la obra, bueno, tiene esto de hablar y de ir al grano con, bueno, en una sociedad en la que parece que todo funciona y todo está organizado y que la educación y que las instituciones y que, qué sé yo, hay abuso intrafamiliar, hay... ¿Y todo eso se ve en la obra? Todo eso se ve en la obra, sí. No es tan heavy. ¿Cuántos son? Somos 12, 15. Un montón. 15. ¿Y son 15 historias? No. Ah. Es como, se da en un contexto como de un grupo de una sociedad adolescente. Fer planteó una idea de que fuera como distópica, entonces no se entiende bien si es en el pasado o es en el futuro. Bueno, justamente por esto, porque puede ocupar cualquier lugar en la historia. Obviamente tiene un contexto de puesta también y de lo visual, que es súper, se atrae mucho. Tiene vestuario de época. Tiene vestuario de época, pero que está un poco reversionado. Fíjate que estamos con bermudas medio como marcadas, son de jean, los trajes son todos de jean, son telas así como... que pueden alegar a la antigüedad y pueden también ser muy actuales. Hacen alusión a varias épocas. Está muy bien. Yo tengo que ponerle un choker, ¿viste? Mira, súper actual, sí. que fue como controversial. Sí. Pero bueno, sí, hace alusión un poco a eso. Y bueno, es un grupo de adolescentes que están, los varones van al colegio, las mujeres no, hacen tareas de la casa y ayudan a sus madres. Y bueno, se cruzan nuestros dos personajes que son Vendla y Melchior, que él es, bueno, un chico que básicamente quiere romper con la iglesia, con la estructura de muy de la época. Él es muy iluminado. Tocan la rebeldía como espectro de juventud también. Absolutamente. Sí. Es que a base de esa rebeldía pasa todo lo que pasa en la obra. Se empieza a desencadenar todo este cuestionamiento de la norma y del dogma y de por qué. Y bueno, eso rompe la secuencia de eventos. Muy progresista para la época que se... De alguna, muy noventas Sí. también. Sí. No, pero el progresismo del siglo XIX también estaba en contra de la iglesia, masones, todos lógico. liberales, ¿no? Claro. Era como una manera de romper con eso tradicional. Chicos, ¿y qué onda Ferdente como director? Veníamos hablando un poco de él. Porque, no, es lo más, es talentosísimo. Le tocó el dente bueno. Mira, la pasta al dente. Lo dijo él, yo no me meto ahí. Yo no había entendido la referencia. Sí. Perdón. Me voy a quedar Yo callada. me quedo afuera. Buenísimo. Bueno, no, Fer asumió con nosotros un lugar que ver de directores es raro, que es como esta figura casi paterna de repente. Del todo paterna, diría. Sí, Pero sí, vos- además son todos chicos. Él es chico, Es chico, es pero joven. tiene un alma tan grande. Es un alma de viejo, está bien. Sí, absolutamente. es sorprendente. Absolutamente. Más allá de ser súper cuidadoso con la apuesta, porque manejó una... Es talentoso, es cuidadoso. Sí, y más allá de ser talentoso como intérprete, él para mí tiene Una cabeza cierta brillante. predisposición Pero al ¿cuánto liderazgo hace que que es Fer brillante. está dando vueltas en el musical en Argentina? Miles de Toda su millones vida. de años. Casi normales Claro. estaba él. Sí, pero él estuvo en Derechos Torcidos de Por Boom y eso, Don, viste, imagínate mucho. lo que es. Yo casi normales creo que la vi hace 12 años, 10 años, 11, 12, Sí, sí, 13, no no sé. tiene sentido. Y yo me acuerdo de Ferdente, digo, y Fer viene, viste... Sí, no para. No Sí, para, ahora no está para. explorando como este lugar de la isla del teatro que es la dirección de musicales y la verdad yo creo que con Despertar rompió absolutamente todo. Sí, sí. Aparte qué lindo que era el programa que hacía a la noche. Noche al Dente. Sí. Muy lindo. Genial. No, que todo lo que hace lo hace bien él. Sí, Pero talentoso. Despertar, la verdad que se generó como, en gran parte, y diría bastante por su responsabilidad, un grupo humano muy Es una cálido. manera de comunicar el musical en la generación de ustedes, porque yo veo que durante nuestra época el musical le costó mucho entrar, no era algo que estuviera, por ahí se hizo uno, Jesucristo Superstar, después apareció Ger, después aparecía Annie, pero un día vino, y yo creo que la ruptura se produjo cuando hicieron Priscila. Vino Priscila y a partir de Priscila, que creo que fue 2014, 2013, que lo hizo Pepito Cibrián. Sí. Ahí arrancó y no se fue nunca más. Me parece que se instaló más. Ustedes tienen más una cultura Sí. musical, bueno, yo creo ¿no? que Sí. hay parte del peso mucho en esta globalización absoluta que trajo este siglo, en el que de repente, sí, qué sé yo crecí viendo musicales, Sí. aunque sea por internet, ¿entendés? Más allá de que acá sí tenías las propuestas de Silvia Mahler, de ese tipo de cosas, quizás en la época en donde empezaron a venir más musicales, yo me acuerdo de Fantasma de la Ópera 2009, Sí, La Bella y la o de La Bella y la Bestia. Bestia, o de Mamma Mía, la primera Sí. vez que vino.
La primera vez que yo la vi, seguramente Claro. vino antes. Sí, No, bueno, se por eso. Sí, ¿no? claro. Pero digo, hay algo del consumo también estadounidense, porque es algo, el teatro musical es algo muy anglosajón. Muy norteamericano, sí. Pero por eso, pero acá le costaba mucho entrar. Sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la película Moulin Rouge fue una de las pocas que tuvo un éxito relativo en Argentina. Bueno, Era Cabaret como- y Chicago también. Bueno, sí. Pero eran así esporádicos, Sí, ¿viste? sí. No Claro. era una cosa que vos sabías que en la escena argentina podías ver musicales. Creo que ahora está bastante como, a partir de la pandemia, me parece que se concientizó mucho el privilegio de poder ir al teatro y estar viendo algo A en mí me vivo. encanta el musical. Es algo como muy atemporal y muy único que se Es de da. una profunda admiración, porque no solo tienen que cantar, tienen que interpretar, tienen que Sí. actuar, caracterizarse en el personaje, o sea, no es una mera actuación, sino que compone No, sí, mucho, diversos sí. factores que Sí. merecen Poner el mi cuerpo. rotunda admiración. Acá, Morena Lanza, creo que se llama. Morena es una chiquita que también ama el musical. Ay, es que el musical le genera eso Ella un poco. pero se dedica, pero Sí. fervorosamente. Tiene es menor todavía, entonces Sí. no puede trabajar en obras grandes. Claro. Pero hace un laburo y vos la ves que va evolucionando. Ay, y que sí. hermosa Y de es mi algo alma. que sí, porque se te vuelve como una identidad. El teatro también tiene esto de comunidad y que Sí, bueno, aloja claro, un montón a las personas que a veces no sienten que tienen algún espacio o que, no sé, nadie habla de ellos en la sociedad. Despertar de Primavera también es una obra que al nombrar cosas Es tan hermoso, Da lugar, específicas da lugar. da Lo mismo lugar. pasó hace un par de años con Dear Evan Hansen, que es una obra que habla de la no neurotipicidad. Y de cómo eso afecta a la familia y los vínculos en la escuela, porque también es un adolescente. Sí, es como genera un lugar de visibilización que quizás, que además es tan espectacular porque están cantando canciones y bailando y hay un despliegue de luces hermoso que qué sé yo, a mí que Convoca. sí, me convoca, mucho. me conmueve. Sí, no, y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que yo lamento esta etapa oscura que estamos atravesando, no en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Esta cosa extraña donde se quiere volver todo para atrás y como que los valores tradicionales son los que valen y que la cultura y la religión. Porque digo, a partir de un determinado momento, y yo lo viví, porque hubo una evolución desde la década del 80 hasta este momento en cuanto a la medicina, en cuanto a la apertura psicológica, en cuanto a las sexualidades, en cuanto a la manera de presentar espectáculos, que es maravillosa, ¿me entendés? Porque la apertura que tuvo el mundo hacia el otro y esa empatía de buscar por qué los pibes no progresan en el colegio, si es que... Y que hoy se quiera derrotar todo eso, es tan triste, ¿me entendés? Porque nos costó tanto laburo. Yo creo que fuimos una generación que se abocó a esa tarea de demostrar que había diversidades en todo. hay un libro muy interesante que habla de ese patrón de cambio y que también hace contraposición con la obra que es La rebeldía se volvió derecha. Sí, bueno. Uso y recomiendo, digamos, muy buen libro, que habla el cambio de cómo antes la rebeldía eran movimientos más de izquierda y en los últimos años pasaron a ser movimientos bueno, pero juveniles porque de derecha. pues la derecha lo que quiere es retrotraer todo eso, que nosotros evolucionamos diciendo que todo eso es la cultura woke y que nos queremos ir a la miércoles y que nos pasamos No. 15 pueblos. Pues eso es, la cultura se volvió de derecha, pero es porque quieren No, la retrotraer eso porque a rebeldía, la 4 o 5 giles le conviene. Entonces le están formateando el cerebro para que suceda eso. Yo me refiero más claramente a todo el estudio que se ha abocado, la cantidad de cosas que se han hecho. No solamente en medicina, en psicología, en historia, en todo. Sí, sociales. Bueno, Es- pero es lo se mismo- abrió el mundo, es lo ¿me mismo que entendés? venimos diciendo, que decíamos al principio de la conversación. Cada vez que de repente tenemos una oleada de un progresismo copado que nos hace llevar a desarrollar nuevas cosas. A entendernos tiene de otra que venir- manera, Tiene que venir a una vernos, oleada a hablar. patearla. Es como. Es horrible, ¿me es- entendés? es un Por eso horror, digo, a pero es la veces, manera en digo, la que venimos funcionando. frenen, muchachos, o sea, se El están péndulo. te hablan de libertad cuando en realidad usan la palabra libertad para engallolarte Claro. y meterte adentro de, ¿no? No, la corrompen a la palabra. Es tremendo, directamente. es Sí. tremendo. Y no es que pasó una sola vez en la Argentina, pasó muchas veces. Entonces es como que, viste, No solo en Peligrosísimo. Argentina, es como. sí, Siento que ahora es un movimiento es a un nivel movimiento mundial. global. Me quiero meter en el chat que lo están llenando de elogios a ustedes y a Fer. Pero por Empezamos. favor. Profundizan y dicen, Fer es el padre del teatro musical, bueno, elogian la mesa, muy talentoso Fer, muy talentosos los chicos. Fer nació para estar dentro de un teatro, los amo, Estamos muy genial lo totalmente que de hacen, aguante. Así que aprovechen para dejar sus redes, ya que le están tirando flores, ¿no? Bueno, yo soy Octa Murillo, me encuentran en Instagram como Octa Murillo. Y yo soy Trini Montiel y me encuentran en Instagram como trini.montiel con doble L porque ya había otra. Pero más importante de encontrarnos o no encontrarnos en Instagram, me parece que está buenísimo que si les interesa el teatro musical y Sí. si les interesa o les interpelan estas propuestas, estas dinámicas que venimos charlando, pueden venir a vernos todavía
el 11 y el 25 de febrero en el ¿Dónde? Teatro Nacional Mirá a qué las lindo. 20 horas. El Nacional es el primero que está del después otro del lado. Obelisco, exactamente. Al lado del McDonald's. Hermoso, miren el techo Sí. cuando vayan. Sí, Ay, es sí, están precioso. todas, Es un musical todas las Hermoso. eminencias. Sí. precioso. hermoso. Es un teatro precioso. Sí. Y realmente son las únicas 2 funciones que quedan. Sí. ¿Qué fechas dijiste? 11 y 25 Hay de gente que dice febrero. nos vemos el 25, por ejemplo. Sí, ¿Está? sí, 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 los amo, es que se los genera amo. una comunidad hermosa, pero porque de verdad la obra vale mucho la pena. Si tienen adolescentes, amigos, jóvenes, grandes, todos pueden venir a ver Despertar de Primavera porque de verdad te dan ganas de pararte en la silla y decir, pucha que vale la pena estar vivo. Profundiza una fan y dice nos vemos el 11 y el 25. Sí, Se sí, sacó sí, todas no. las entradas. Che, hago una pregunta así para los que puedan estar mirando y quieran vincularse con el mundo del musical. Sí. ¿Cómo se empieza en esto? Porque viste que hay muchos que dicen, ay, a mí me gustaría, pero Bueno, ¿cómo se arranca? primero es ir a ver musical. Sí. Yo creo que cualquiera que quiera dedicarse al arte, lo que más tiene que hacer es ver, es consumir arte. ¿Cómo se hace? Está en lleno YouTube, de... Sí, sí, Yo, perdón. la forma de ver YouTube, o sea, porque bueno, a veces pasa con algunos videos y eso que es difícil acceder porque bueno, es difícil de obtener las grabaciones y eso. Vos decís por las obras. Claro, de las Claro. obras. Hay muchos videos en YouTube, hay maneras de buscarlos. Buscas, por ejemplo, pones, no sé, el título de la obra y pones Slime Tutorial, por ejemplo, y puedes verlo entero, sin cortes en el medio, y eso es buenísimo. Y también ir al, no sé si en sus ciudades o en sus pueblos hay algún espacio de teatro musical o clases de teatro, clases de música, que vayan, que se animen a probar una clase. Y sobre todo si son grupales, que se animen a ir porque ahí es donde encontrás un amigo Sí. y ahí se empieza a generar como una Sí. bola de... Ir a hacer teatro más allá de la actividad profesional que puede desarrollar un artista, yo creo que es una actividad que cualquier humano debería tener, como ir a terapia. Y si yo ponele, en mi localidad, en mi pueblo, no Sí. tengo una escuela de teatro musical y voy a estudiar teatro, voy a estudiar baile y voy a estudiar canto. Estás haciendo Sí. teatro musical. Ok. Sí, sí, Lo único que te va a faltar Pregunto porque pasa, ¿viste? es la integración, y la integración sucede una vez que vos estás poniendo el cuerpo para tratar de hacer las 3 cosas a la vez. Bueno, maravillosos míos. Qué de buenos comentarios. Entonces, último recordatorio. Es una catarata de buenos comentarios que dicen que son hermosos, grande actriz, Son hermosos, gran ¿qué son? actriz. Se saludan entre los usuarios, se conocen. ¿Cómo consiguen las entradas? Repetimos última vez. ¿Cómo se compran las entradas? Plateanet. Por Plateanet. Debe estar sí. acá, sí. Tenemos funciones entonces el 11 y el 25 a las 8. Vengan, no se la pierdan. Despertar de Primavera es un evento. ¿Qué son? Es un evento. ¿Qué día es? Creo que 11 y son 20? miércoles. Miércoles. Sí. Miércoles a las 8 en el Teatro Nacional. Hay un tip para un 20% de descuento, ya que estamos, que sí, es sí. tan fácil como mandar un WhatsApp a la cuenta de Club Media, que es la productora. Te haces socio solamente registrando tus datos y tenés Ticketek, 20%. me dicen acá, no Plateanet. Era Ticketek. Perdón. Las entradas por Ticketek, y si no en la puerta del teatro, en la Ticketek. boletería del teatro. Y de vuelta, en Instagram Club Media tiene ahí su link, su WhatsApp. Para Están- un descuento, @Club Media. Y Exacto. después van a la puerta del teatro. Esos Ahí va, somos mirá. nosotros. Esos somos Actúa Tommy nosotros. Wicks, que es uno de los mejores actores de nuestra generación. Tommy Wicks, lo Ese- pueden conocer por la milipilia fónica también. Sí. Y me Pará, suena porque de no un vi- reconozco. ¿Cuál de es? un video- Izquierda. El de la izquierda. de un de la video de izquierda. Ángela Torres también. También es muy Sí, amigo de sí, Ángela sí, Torres sí, y es sí. una música preciosa que se llama Plastilina Plastilina. con su banda.